sobre cada uno de ustedes y sus familias, bendiciones de Dios. Como siempre es un privilegio compartir, tener el privilegio de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Hemos retomado el estudio de Mateo con el estudio del Evangelio de según San Mateo. La pastora reinició el domingo pasado hablando acerca de 2 milagros que hizo Jesús. ¿Alguien recuerda cuáles fueron los milagros que habló ella? La sanidad de la mujer del flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Estamos en Mateo capítulo 9, en la sección del capítulo 8 y 9 de Mateo. El evangelista presenta 10 milagros de Jesús que no están puestos allí al azar, sino que responden a una pregunta, responden a la pregunta: ¿quién es Jesús? En Mateo, en los diferentes milagros que presenta, va a demostrar que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la muerte. Mateo va mostrando de una forma creciente el poder de Jesús. Hoy vamos a mirar un texto que ocurre seguidamente, inmediatamente después de la resurrección de la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Y la pastora Rocío habló sobre el tema Jesús responde a la fe. Y hoy vamos a mirar este texto bajo el tema abriendo los ojos a la fe que actúa. Vamos a ir en la Biblia a Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Si usted tiene su Biblia, si no puede leerla allí conmigo. Le voy a invitar a que se coloque en pie, no se va a acomodar ahí. Vamos a leer juntos este texto. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, respondieron. Entonces tocó sus ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrese de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Amén y amén. Este pasaje nos presenta una historia que ocurrió hace 2000 años y que a los ojos de muchos podría pasar desapercibido. Sin embargo, Dios va a hablar hoy a nuestro corazón, no solamente de la necesidad de ser sanos de una ceguera física, sino una ceguera mucho más allá que física. Quiero invitarle para que usted cierre sus ojos ahí. Vamos a orar por un momento a Dios y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor, venimos ante ti hoy. Hemos hecho un par en nuestras actividades, el trabajo, en los quehaceres de la casa, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado. Y hoy nos acercamos ahora a tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos hables. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestros oídos espirituales, pero sobre todo, Señor, que tú abras nuestros ojos, que quites toda ceguera espiritual, emocional, familiar, que nos impida ver tu gloria. Rogamos que tu palabra hoy no sea solamente una teoría que escuchamos, sino un fuego que transforme nuestra vida diaria. Y rogamos, Espíritu Santo, que tú reprendas todo lo que nos quiera distraer. Toda religiosidad la reprendemos en el nombre de Jesús. Prepara, Señor, nuestro corazón para la semilla de tu palabra. Háblanos, Maestro, que tu iglesia te escucha. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome su lugar, por favor.
Vamos a hablar sobre el tema abriendo los ojos a la fe que actúa. Y lo primero que quiero que veamos es el clamor que rompe el silencio, reconociendo al Mesías en nuestra oscuridad. Dice el versículo 27, al irse de allí, decir de la casa de Jairo, después de resucitar la hija de Jairo, dos ciegos le siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Los personajes de este relato, además de Jesús, son dos hombres ciegos. No sabemos sus nombres, no sabemos cuánta edad tenían, pero sabemos que eran dos, porque el texto lo dice, y que tenían un grande problema, un tremendo problema. Ser ciego hoy en día es un problema grande, pero en aquella época, hace 2000 años, en la época de Jesús, era una de las peores condiciones posibles. No existían en ese momento como ahora hay cirugías o lentes o tratamientos o rehabilitación, no. Un ciego prácticamente perdía toda posibilidad de trabajar, dependía completamente de otros, ¿no? Para desplazarse, para hacer sus quehaceres. Muchos terminaban mendigando y su vida era de extrema pobreza. Podría decir que ellos vivían en una oscura resignación, ¿no? Su vida pasaba en la oscuridad, ¿no? Llenos de apatía con el sistema, con la religión, con Dios mismo. Aunque Jesús corrige la idea de que era una causa del pecado, la idea corría en el pueblo. Todos pensaban que una enfermedad como esta era producto del pecado de ellos o de sus padres. Era una mentalidad que estaba muy extendida, aunque Jesús lo corrige por allá en Juan capítulo 9, pero era lo que se creía. Por eso un ciego sufría físicamente, sufría espiritualmente, porque era segregado de la sinagoga. Él no podía entrar a la sinagoga a tener un tiempo de comunión y espiritualidad, no lo podía tener. No tenía muchas cosas, no tenía que perder, digamos que vivía en la frustración, en la oscuridad, no porque no quisiera ver, sino porque no podía ver, ¿no? En la escena de estos ciegos, me llama la atención que son dos, porque como la necesidad, como la tragedia tiende a unir a las personas, ¿no? Como la tragedia, como el dolor tiende a unir a las personas. No importa lo que pase muchas veces, sino usted puede ir a un velorio y usted verá cómo llegan tantas personas que muchas veces ni se hablan, pero la tragedia y el dolor tiende a unir a las personas. En la escena aparece Jesús, el hijo de un carpintero de Nazaret. Jesús lleva varios meses de ministerio. Jesús estaba en el año de popularidad, estaba en medio de su año de popularidad. Su fama había crecido por todo lado. Jesús venía sanando a muchas personas, había sanado a un leproso, había sanado a muchas personas, había resucitado la hija de Jairo, había sanado a la mujer del flujo de sangre, había liberado a un endemoniado, y su fama se había hecho muy, muy grande de alrededor de toda la región. Y estos hombres escucharon de Jesús, claro, porque se hablaba por todo lado de Jesús. Y ese abre una pequeña luz al final del túnel, porque ellos no tenían ningún tipo de proyección, ni física, ni emocional, no había ninguna proyección de vida. De repente, para aquellos hombres, como dije, que vivían en la oscuridad, escuchan el revuelo de la gente y dicen: Jesús va a pasar por aquí, ¿no? Jesús está cerca y va a pasar por aquí. Y la multitud corre y empieza a moverse y empiezan a pensar: bueno, ya Jesús va a pasar. Y estos hombres, cuando escuchan que Jesús está pasando por allí y que Jesús era su única esperanza, que habían escuchado de sus milagros, empiezan a gritar: ten compasión de nosotros, hijo de David. No podían ver a Jesús, pero empiezan a gritar.
ten compasión de nosotros, hijo de David. Ahora eran dos, ¿no? Entonces su grito, sin lugar a dudas, se escuchaba y toda la gente empezaría a decir, bueno, pero estos manes, ¿por qué no se callan, no? Empiezan a gritar y le gritan, hijo de David. Me llama la atención que ellos no le piden limosna a Jesús, no le dijeron maestro, no le dijeron rabino, no le dijeron Jesús solamente, sino le dicen hijo de David. Era el reconocimiento de que Jesús era el Mesías prometido para ellos, ¿no? La esperanza de Israel, el rey prometido para los judíos. Y la Biblia enseña, el Antiguo Testamento les enseñaba a ellos por allá en Segunda de Samuel, en Isaías, en Jeremías, les enseñaba que el Mesías iba a venir y que cuando Él viniera iban a haber grandes milagros. Dice Isaías 53 que iban a venir muchos milagros, ¿no? Ellos estaban reconociendo con su grito que Jesús era el rey esperado, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Al usar este título, los ciegos demostraban una comprensión teológica profunda de la identidad de Jesús, reconociéndolo como el cumplimiento de las promesas a sus antepasados. Incluso antes de recibir la salud física, ellos ya reconocían que Jesús era la respuesta a la promesa, al cumplimiento de la promesa que se le había hecho a sus antepasados. Su clamor no pedía explícitamente la sanidad, sino la misericordia divina, lo que implicaba un reconocimiento de la dependencia de Jesús. Su necesidad sentida lo lleva a una fe radical. No les importó el que dirán, ni las barreras sociales. Su clamor fue una oración nacida de la humildad y de la necesidad, no de la exigencia. Era un grito de desesperación. Jesús era su única oportunidad. Ahora, déjeme poner un poquito esto en contexto. Doy gracias a Dios que ninguno de nosotros tenemos una persona que parezca una ceguera total, completa. Bueno, la medicina hoy ha avanzado un montón, ¿no? Y aunque no podemos curar la ceguera, pero los que tenemos algún problema con los ojos, pues bueno, tenemos las gafas, ¿no? O los lentes, o podemos mitigar la ceguera, ¿no? Como me decía alguien unos días, ruego a Dios que se me sane esto de los ojos para que no tenga que utilizar más las gafas, ¿no? Pero sabe que más allá de la ceguera espiritual, muchos sufren una ceguera en la vida. Algunos sufren una ceguera financiera, trabajan y trabajan sin un propósito, sin una mayordomía en sus finanzas. Terminamos gastando mucho más de lo que recibimos y las deudas y los compromisos se hacen inalcanzables. Y eso nos ahoga en la preocupación que nos impide confiar en la provisión divina. Algunos sufren una ceguera emocional cuando se ponen sus lentes oscuros y ven la realidad desde allí. No sé si usted ha entrado con unos lentes oscuros a su casa cuando están corridas y aunque en la calle había sol y medio miraba, cuando entra a la casa y están las cortinas cerradas, como que no veo igual. Y algunos se ponen unos lentes oscuros para mirar su realidad y ven desde el dolor, desde la frustración, desde la falta de perdón, viven a la defensiva y eso sí que afecta a las relaciones. Cuando uno se cubre los ojos y empieza a caminar, empieza a tropezarse con todo. Y muchas veces vamos en la vida así, con una ceguera emocional que nos hace tropezarnos con uno, con el otro, con el otro, con el otro, y vivimos unas relaciones llenas, cargadas de conflictos. Y mantenemos unos patrones de conducta destructivos en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Algunos viven una ceguera familiar. Como que entramos a la casa igual y nos volvemos otros. Nos ponemos otros lentes. Hacemos lo que hacemos pensando que nadie nos ve.
o nos hacemos los que no vemos. No ven el daño que producen sus palabras o sus acciones, o nos hacemos los ausentes, los padres ausentes, los hijos ausentes, indiferentes y totalmente desconectados. Aunque sabemos muchas veces que la familia se está destruyendo lentamente, aunque sabemos que la familia se está destruyendo lentamente, nos hacemos que no es con nosotros, nos hacemos los ciegos. Bien dice el refrán que no hay peor ciego, ustedes lo han dicho. Muchas veces en casa nos hacemos como que no vemos, pero las cosas están ahí. Pero cuando te quites las gafas, puede que sea muy tarde, o que te pase como Esaú, dice la Biblia, que no vio el valor del lugar en su familia, y cuando se dio cuenta que perdió el privilegio, dice que buscaba amargamente volver. A veces vivimos una ceguera familiar, una ceguera espiritual, cuando nos hacemos religiosos, sin una comunión profunda con Jesús que nos impide ver la mano de Dios en nuestra vida diaria. Nos hacemos ciegos espiritualmente cuando vivimos una vida de religiosidad y no de comunión con Jesús. Cuando ignoramos y desconocemos que Dios está, aunque no lo querramos ver, pero Él está, porque Él nos ve. Vivimos a veces en una ceguera de cultura, de iglesia, que a veces nos inspira, no inspira ni a los de adentro ni a los de afuera. Cuando tenemos muchas actividades, muchos ministerios, pero pocos encuentros reales con Jesús. Muchos van en la vida, en la lucha diaria, pero no dan en el blanco. Otros, como dice el refrán, luchas como dando palos de ciego, ¿no? Como cuando estás tratando de romper una piñata, ¿no? Van por la vida con los ojos cerrados tratando de darle a una y otra. Y los que están viendo muchas veces se ríen de ti porque no das en el blanco. ¿Crees que el dinero resolverá todo? ¿Crees que ignorando, haciendo las cosas a medias lograrás el objetivo? Pues por ello no creces en tu vida espiritual ni en tus finanzas. Como el chico que se copia en su colegio, en su universidad y pasa los exámenes, pero después en la vida, cuando tenga que enfrentar la realidad, va a sufrir. Como los ciegos de Palestina en la época de Jesús, necesitamos romper el silencio de nuestra resignación, de nuestra apatía, de nuestra religiosidad. Necesitamos clamar a Jesús, no como un curandero más, sino como el Mesías, como el Hijo de David, como el Rey que gobierna nuestra realidad. Recibirlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, a quien obedecemos, en quien creemos, el único que puede sanar todas las cegueras más profundas que tengamos. La invitación de hoy es a reconocer en nuestra ceguera, a nuestra propia ceguera. El paso hacia la sanidad es reconocer en humildad, el admitir que no vemos claramente, el admitir que tenemos un problema, el admitir que tenemos un problema, sea espiritual, sea familiar, sea emocional, sea económico, admitir que tenemos un problema. Y así como los ciegos clamaron, debemos reconocer nuestra necesidad de la misericordia de Jesús. No basta con admitir que Jesús es un hombre especial, o respetarlo o admirarlo. Hay que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y someter todas las áreas de nuestra vida a Él. Quizás igual que los ciegos incomodemos a algunos, pero para que Jesús sane nuestro carácter y todas las áreas de nuestra vida, necesitamos romper el anonimato
y dejar a un lado el orgullo y gritar desde el fondo de nuestra necesidad: Jesús, ten compasión de mí, de nosotros. La fe real no es silenciosa ni pasiva. La fe real se atreve a incomodar a otros. En segundo lugar, la intimidad donde se evalúa la fe. El examen de Jesús. ¿Crees que puedo hacerlo?, les dijo Jesús. Dice el versículo 28. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron: sí, Señor, lo creemos. Déjeme volver por un momento a la escena anterior. Los ciegos están gritando desde acá. Jesús va pasando y los ciegos empiezan a gritar. No lo ven, pero saben que está ahí. Y empiezan a gritar: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús va pasando y ellos siguen gritando: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y Jesús continúa caminando. Y ellos siguen gritando y Jesús sigue caminando. Me llama la atención que Jesús no se detiene, no los sana en público, no les pone atención. ¿Cómo se sentirían los ciegos acá? Jesús sigue caminando como si no los escuchara, ¿no? Pero ellos no desistieron. Ellos continuaron, perseveraron. Dice la Biblia que ellos siguieron a Jesús. Déjame decirte algo. Quizás tú estás orando por algo a Dios. Una necesidad económica, una necesidad familiar, por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, por sanidad. Y tú estás aquí orando y clamando. Estás haciendo lo que puedes hacer. Y quizás sientes que Jesús no te escucha. Pero Jesús te escucha. La fe verdadera debe de ser probada. Me llama la atención que ellos no renunciaron. Podían haber dicho: no, se fue, ya no lo escucho. Ellos no renunciaron. Ellos permanecieron. Siguieron a Jesús. No sé cuántas veces se tropezaron. No sé cuántas veces se cayeron, pero siguieron a Jesús. No lo veían, pero siguieron a Jesús. Y Jesús entra a una casa. Y ahora dentro de la casa, en la intimidad, en más cercanos, entonces Jesús les hace un examen. Y el examen que les hace Jesús, la única pregunta que les hace Jesús, es una pregunta: ¿crees que puedo hacerlo?, les dice Jesús. ¿Creen que puedo sanarlos? ¿Creen que puedo hacerlos? Él ha escuchado obviamente que lo que gritaban, que le gritaban que era el hijo de David, el Mesías prometido. Pero Jesús desea saber si realmente lo que están diciendo lo creen, o simplemente es algo que escucharon pero no está en su interior. Ellos habían leído en Isaías 35:5, dice que una de las señales claras cuando viniera el Mesías era que él iba a sanar los ojos de los ciegos, serían abiertos. Jesús les estaba enseñando a sus contemporáneos que el reino de Dios había venido a la tierra, no con militares, sino con el poder para restaurar la dignidad de todas las personas, de los caídos, y de transformar, y que la miseria iba a dejar de existir. Jesús les pregunta: ¿crees que puedo hacerlo? Me llama la atención que Jesús no les pregunta
Si creían que era posible para él, porque claro, él tenía el poder. No les pregunta cuánto sabían del Mesías, no les pregunta cuánto habían escuchado de él, no, les preguntan, ¿crees que puedo hacerlo? Era un desafío para una confesión explícita de su fe. La fe no es solamente una creencia intelectual, sino una fuerza que impulsa la acción y la transformación. ¿Cuánto creo? Permito que creo que esa fe me lleve a la acción, que involucre todas las áreas de mi vida. Jesús busca una relación profunda, no solo una religión superficial. Jesús busca un encuentro íntimo, una relación donde nuestra fe sea el canal para que su gracia actúe plenamente. Jesús espera que nuestra fe se manifieste en un cambio de vida, en obediencia a su voluntad, en un servicio hacia los demás. Debemos creer que Él tiene el poder, no solo para sanar la ceguera física, sino también nuestras cegueras internas, nuestros problemas financieros, nuestros problemas de carácter, nuestros problemas familiares y espirituales. La pregunta que Jesús nos hace hoy no es cuánto llevas viniendo a la iglesia, o en qué ministerio estás, o hace cuánto te bautizaste. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú crees que puedo hacerlo? ¿Realmente tú confías en mí? ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacer un milagro con tu vida? ¿Crees que puedo hacer un milagro con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa? ¿Crees que puedo resucitar ese matrimonio que está muriendo? ¿Crees que puedo sanar ese hogar que viven en una ceguera, donde todos parecen extraños y no importa lo que los demás sienten? ¿Tú crees que yo puedo sanar esa indiferencia? Realmente, si lo crees, entonces demuéstralo dejando de buscar soluciones en personas y métodos que Dios jamás aprobaría. ¿En serio crees que puedo sanar tu ceguera financiera y proveer para tu estudio, para tu trabajo, para tus necesidades? La pregunta de Jesús para nosotros hoy: ¿realmente crees que puedo darte ese milagro que necesitas? Entonces, deja de correr a buscar soluciones dudosas o estar hundido en la desesperación. ¿De verdad crees que puedo sanar esa ceguera emocional? Sanar tu corazón de todo el resentimiento, del dolor, de la falta de perdón. Si lo crees, al igual que los ciegos de Capernaum, Jesús te invita a reconocer tu necesidad profunda de Él, clamar a Él con perseverancia, a creer en su poder transformador y vivir una vida que testifique su obra. En Santiago 2:17 dice que la fe sin obras, la fe sin acción práctica está muerta. Cuando vivimos una vida transformada por nuestra fe, Jesús empieza a sanar todas y cada una de nuestras cegueras. En Mateo 17:20 dice que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a una montaña, no importa cuál sea la montaña, pásate de aquí para allá y se pasará. Jesús dijo que si tuviéramos fe, nada nos sería imposible. Me gusta la canción de Marco Witt que dice: si puedes creer, las montañas se moverán. Si puedes creer, los enfermos se sanarán. Si puedes creer, tu vida Dios cambiará. Dice la canción: si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará, su gloria verás, su clamor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, los demonios huirán, cadenas caerás, tendrás libertad. La pregunta es: ¿realmente crees en Jesús? Porque si realmente crees, todo lo que acabo de decir
debe ser una realidad en nuestra vida. No sé cuál sea tu necesidad en esta mañana. No sé qué es lo que te está quitando el sueño. Pero el peor ciego es el que no quiere ver. Nuevamente, la pregunta de Jesús es: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Confías en mí?, dice Jesús. Tu milagro no depende del tamaño de tu problema. Depende de a quién le crees en medio del problema. A veces nos sumergimos en la terquedad, en nuestra máscara de decir que todo está bien. Y el desafío de hoy es aprender que no todo está bien y clamar por la compasión de Jesús con la misma desesperación, con la misma necesidad que estos hombres de nuestra historia de hoy clamaron. Finalmente, en primer lugar, vimos que el clamor que rompe el silencio, que reconoce al Mesías en nuestra oscuridad. En segundo lugar, vimos la intimidad donde se evalúa la fe, el examen de Jesús: ¿crees que puedo hacerlo? Y finalmente, el toque que transforma la responsabilidad de la visión. Dice que entonces ellos dijeron: sí creemos. Entonces tocó sus ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrese que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Ellos no dudaron. Le respondieron a Jesús de una forma firme y segura, una forma simple y profunda: sí, Señor, lo creemos. La fe no es una fórmula, es una confianza. Por ello Jesús los tocó, quitó la enfermedad, quitó las tinieblas, quitó la ceguera de su cuerpo y de su vida. Los ciegos vieron, su vida cambió completamente. No solamente recuperaron la vista, ahora recuperaron su dignidad. Ahora Jesús rompe todas las barreras sociales. Recuperaron quizás su trabajo, sus relaciones, su esperanza. Había proyección de vida. El toque que Jesús activó, Jesús fue la respuesta a su fe. Me llama la atención lo que Jesús les dice: que se haga con ustedes conforme a su fe, que se haga de acuerdo con lo que creen. Y esa frase sí que me confronta, sí que nos confronta a todos nosotros hoy. Si Dios hiciera con nosotros según nuestra fe, conforme a nuestra fe, ¿veríamos milagros o seguiríamos igual? ¿Cuál es la medida de tu fe? Si su fe es del tamaño de tu asistencia dominical, que solamente vienes el domingo, que tomas la Biblia una vez a la semana, cuando, ¿dónde es que me voy para la iglesia? Si tu vida realmente obedece a Jesús en fe, si buscas crecer en la palabra de Dios, tus ojos verán la gloria de Dios y empezaremos a vivir en la luz y a hacer luz para otros. Cuando Cristo abre los ojos, empezamos a ver el pecado con seriedad, empezamos a ver la gracia con gratitud, a las personas con compasión y al reino de Dios como nuestra prioridad. Entonces dejamos de vivir una religión de domingo para comenzar una vida que honre a Jesús en todo lo que hacemos cada día de nuestra vida. Mis hermanos, Jesús, después de sanar a estos hombres, sanó a otros más. Estuvo unos meses más en Galilea. Finalmente fue a la cruz. Pero Jesús resucitó. Y el mismo Jesús que sanó a estos hombres, que tiene el mismo poder de Jesús, está con nosotros en este lugar, en la presencia del Espíritu Santo. El mismo poder que sanó a estos hombres de la ceguera está con nosotros. Nos puede restaurar, nos puede perdonar, puede transformar nuestra realidad. Solamente hay que abrir nuestro corazón a Él, invitarlo a llenar todas las áreas de nuestra vida,
clamarle: Hijo de David, ten compasión de mí. Y seguramente Él va a orar en cada área de nuestra vida. La pregunta es: ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a creer y a creerle a Él? Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti, reconociendo que muchas veces hemos estado ciegos. Aunque tenemos nuestros ojos físicos bien, vivimos en una ceguera interior. Nos hemos conformado muchas veces con la religión, con el culto del domingo, pero en casa vivimos a oscuras muchas veces. Hoy venimos ante ti, Señor, con nuestras cegueras emocionales, algunas financieras, familiares, con algunas cegueras en el ministerio. Y te clamamos, Señor, ten compasión de nosotros. Te pedimos perdón por caer en una superficialidad espiritual que muchas veces apaga la profundidad de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que toques nuestros ojos espirituales, que tú nos abras, Señor, nuestros ojos. Hoy pido, Señor, por cada familia aquí en este lugar, por cada familia aquí representada. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, si hay pecado, a ver el pecado que muchas veces nos domina y por el que buscamos tantas excusas. Ayúdanos a ver el sufrimiento de los otros en casa por lo que nosotros hacemos mal. Hoy rogamos, Señor, que tú restaures lo dañado en nuestras relaciones. Danos una fe que actúe, que perdone, que trabaje con honestidad. Danos una fe que sirva a otros, una fe que bendiga a otros, una fe que sea luz para otros. Que podamos ver el propósito tuyo para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Danos una fe, Señor, que inspire a nuestros vecinos a conocerte. Rogamos, Señor, que se haga hoy con nosotros conforme a nuestra fe en ti. Quiero invitarle a todos para que nos coloquemos en pie por unos minutos. Yo no sé cuál sea la necesidad que tú tengas en esta mañana, pero quiero invitarle ahí para que con sus ojos cerrados, mirando, cerramos los ojos, no solamente para no distraernos, pero también queremos pensar un poco en nuestro corazón. ¿Cuál es esa necesidad profunda que tienes hoy? Quizás estás luchando con un pecado, tienes un problema en casa, tienes un problema financiero, un problema con un ser querido, tienes algo en tu corazón que te está cargando. Quizás has ignorado algo que sabes que tienes que dejar. Yo quiero invitarte ahora para que coloques eso en las manos de Dios y le digas: Señor, hoy reconozco que muchas veces, aunque he tenido los ojos abiertos, he tenido un corazón ciego para esta situación.
tráela delante de Dios. Y si tienes una necesidad, bueno, dile: Señor, hoy yo creo en ti. Lo declaro que creo en ti. Y te ruego, Señor, que tú obres un milagro conforme, Señor, a mi fe. Conforme a mi fe. Yo voy a orar por cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias en esta mañana por cada familia aquí representada y por cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, cuál es la necesidad de cada uno. Te ruego, Señor, que tú toques, Señor, y que abras nuestros ojos para poder contemplar tu gloria. Reconocemos, Señor, nuestras áreas de oscuridad y queremos vivir conforme a tu voluntad. Sana, Señor, nuestras familias, restaura nuestros hogares, restaura nuestras relaciones, fortalece, Señor, a quienes atraviesan dificultades económicas, fortalece la fe de aquellos, Señor, que están dudando y dudando, que están clamando, pero que no hay una respuesta y que están dudando y dudando. Fortaléceles en el nombre de Jesús. Creemos en ti, Señor, creemos que tú tienes, Señor, el poder para sanarnos, que tú tienes el poder, Señor, para liberarnos. Queremos, Señor, creer en ti. Ayúdanos en medio de nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestra falta de fe, y aumenta nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.